Vamos avanzando. Ahora vamos a hablar con Atilio Alberto Borón, sociólogo, politólogo, catedrático, ensayista argentino de izquierda. Es doctorado en ciencia política por la Universidad Harvard. Y así seguimos porque tiene un currículum vasto, muy amplio, importante. cierto. Que escribió una carta abierta a Cristalina Georgieva. Vamos a hablar con él. Atilio Borón, ¿cómo le va? Buen día. Un gusto saludarlo, como siempre. Siempre es un placer hablar con usted aquí en FM Espacios. Walter Ayala y mi compañera Marina Carabajal los saludamos. ¿Cómo anda? Buenos días. Muy bien acá, sobreviviendo en esta Argentina tan difícil, pero bueno, sin perder las esperanzas, ¿no? Había una canción de Castaña que escribió en el año 87-88 que dice: si supieras cómo está mi Argentina, ¿no? Sí. ¿Cómo ve a la Argentina hoy en relación a esa canción? Que por un lado dice que estaba triste, pero por el otro le termina cambiando, le borra todo y le cambia que estaba feliz. Bueno, yo la veo con mucha preocupación, ¿verdad? Porque veo un esquema económico que no funciona, una economía en donde un par de sectores están creciendo y otros que se están hundiendo, está desapareciendo aceleradamente todas las pymes industriales que son fundamentales, ¿no es cierto?, para la economía argentina. Veo que hay una ficción de que tenemos equilibrio fiscal, lo cual no es cierto. Es una enorme mentira que, sin embargo, bueno, como se repite 1 millón de veces al día, la gente termina creyéndola. Es como si yo le dijera: miren, yo tengo un sueldo escaso, y antes tenía que pedir prestado dinero, pero ahora estoy muy bien, me sobra, tengo excedentes. Y usted me pregunta: bueno, ¿y cómo lo hizo? Bueno, mire, no pagué la luz, no pagué el gas, no le pagué la escuela a mis hijos, no pagué la prepaga, no pagué los impuestos, no pagué la ABL, y la verdad estoy bien ahora, tengo un excedente. Y usted me miraría a mí diciendo: pero este señor es un irresponsable. Bueno, esto es lo que se está haciendo a nivel del gobierno nacional. Es decir, se paralizan todas las obras públicas, no se hace la transferencia a las provincias, se mantiene a los jubilados sin actualizar el haber jubilatorio, no se invierte lo acordado en ciencia e investigación, en universidades públicas, se maneja todavía un presupuesto crudo a fines del año 2022, con lo cual, digamos, estamos en medio de un descalabro económico fenomenal, con algunos señores sí que están ganando mucho dinero con la especulación del dólar, del problem pay y toda esa historia, pero que eso no genera empleo, ni bienestar, ni crecimiento económico, ni nada. Es una ficción. Claro. Pero en un momento cuando la ficción se viene abajo y bueno, viene la dura realidad de decir: no, señores, usted tiene que pagar esto, lo otro. Vuelvo al ejemplo mío, ¿no? De una situación como la que yo decidí, en donde dejo de pagar todo lo que debo de pagar, y en algún momento, bueno, la gente se me viene encima, me dice: pague. Bueno, y esto es lo que va a pasar con nosotros. Y ahora, para mantener esa ficción, se quiere conseguir un nuevo préstamo del fondo, y por eso yo escribí la carta abierta a la señora Georgieva. Me dicen algunos amigos que tengo en Estados Unidos que se le han hecho llegar a su equipo, ¿verdad?, diciéndole que realmente lo que se está haciendo es absolutamente ilegal. Es un préstamo que se contrae violando el artículo 77 o 75 de la Constitución Nacional, 2 incisos muy claros, violando la ley del 2021, la mal llamada ley Guzmán, y además un préstamo en el cual hoy nosotros como ciudadanos, que ninguno de nosotros no sabe, tenemos mayores detalles. No mayores, no tenemos ninguno. Nada, la verdad, nada, no se sabe nada. Porque uno puede decir: ¿hay algún de estos? No hay nada. No sabemos ni monto, ni plazo, ni tasa de interés, digo, es una locura. Esto, digo, solo en Argentina, yo no conozco otro país en donde, bueno, digo, puede haber algunas situaciones coloniales en donde
un gobernador colonial sea obligado a hacer esto. Estoy pensando a una de las pequeñas islas del Pacífico, no sé, que todavía dependen de Francia o de Inglaterra, pero digamos, ningún país mínimamente serio en un congreso se vota eso. Es claro. un disparate atómico, sí. Esto es, en un principio el presidente había dicho con días de diferencia, ¿no? En medios nacionales, en distintas entrevistas, que iba a presentar un proyecto al Congreso para conseguir o tratar de conseguir el aval con intenciones de avanzar con este pedido del crédito al Fondo Monetario Internacional. Pero después, en lugar de enviar el proyecto, él se desdijo, firmó un DNU donde se autoautorizaba para poder pedir el empréstito. Ahora el Congreso de la Nación lo apoya, tiene los números, le dan esta carta blanca como para que negocie, pero decía usted, ¿esto es ilegal? ¿Es ilegal o es también inconstitucional? No, es también inconstitucional. Lo que le digo ahí, cuando le cito ese artículo de la Constitución a la señora Gerciero, es porque dice explícitamente que solo el Congreso está autorizado para contraer empréstitos al interior del país o en el extranjero, y con personas o con organismos internacionales. Claro. Ahí no hay ningún debate constitucional sobre la intención del legislador, es clarísimo. Por eso yo creo que va a ser muy difícil que le den el préstamo que pide el gobierno de Milei. En primer lugar, por la mala reputación de Milei, digamos. Esto está cubierto por todo lo que el blindaje mediático de que goza Milei, pues con una prensa que desgraciadamente cuando él denuncia a los periodistas ensobrados, bueno, evidentemente hay muchos periodistas ensobrados y muchos periódicos y canales de televisión y radios que miran para otro lado. Pero acá hay una cuestión ilegal e inconstitucional que inhabilitaría al Fondo Monetario Internacional extender ese préstamo, porque además hay un antecedente en la jurisprudencia norteamericana, que es lo que yo cito, de la famosa deuda odiosa. Desde hace más de un siglo hay una sentencia de los Estados Unidos, del ex juez Howard Taft, ¿no es cierto?, que en el caso de Costa Rica, en el año 1923, había un tirano que contrajo un préstamo, ¿verdad? Bueno, se llamaba Federico Tinoco. Tinoco es depuesto por una rebelión popular, se organiza un proyecto democrático, se pone en marcha el proyecto democrático y entonces aparece la embajada inglesa en representación del Royal Bank of Canada diciendo que este país debería inicialmente una cifra pequeña, aunque los dólares valían mucho más antes que ahora, ¿no? Claro. $250.000, que hoy serían probablemente 25 millones de dólares o más. Y entonces esto va a un laudo arbitral, y este juez de la Corte Suprema de Estados Unidos dice que como el préstamo fue conseguido violando la propia normativa interna de Costa Rica, y por un gobierno que no respondía, digamos, a los intereses del pueblo. A los intereses del pueblo, y como había, y esta es otra cosa interesante, como los prestamistas tenían conciencia de esta situación, se convierten en cómplice de ese delito, esa deuda ya no es exigible. Entonces era lo que está tipificado como la deuda odiosa. Exactamente, y eso después Estados Unidos lo aplicó. Antes lo había aplicado sin un laudo arbitral contra el gobierno colonial de Cuba, ¿verdad? Cuando Cuba finalmente, después de la guerra, se emancipa del dominio español, ahí viene Estados Unidos, que interviene en el último momento de la guerra. Estados Unidos se apodera, de hecho, en Cuba, y cuando los españoles vienen a reclamar el pago de la deuda, le dicen, no, esa deuda no se paga porque fue contraído por un gobierno colonial que no era un gobierno que habían elegido los cubanos y las cubanas. ¿Y cree que con estos antecedentes va a recalcular el Fondo Monetario Internacional a la hora de prestar la plata para la Argentina? Yo creería que sí, porque además Estados Unidos lo hizo recientemente, por ejemplo, en Irak.
es la misma historia, o sea, no pagó las deudas que tenía Saddam Hussein, apelando al hecho de que Saddam Hussein no había sido elegido democráticamente, que había fallas de proceso, que la Asamblea Nacional de Irak no había tomado en cuenta esto, lo otro, y no pagaron un peso, y no le pagaron a varios países europeos con los cuales el régimen de Irak se había endeudado. Entonces yo pienso que el fondo en este momento, además teniendo en cuenta que en las principales publicaciones económicas internacionales, en las últimas semanas apareció en primera plana Javier Milei como partícipe necesario de la mayor estafa en la historia de las criptomonedas, digo, uno arma ese pequeño rompecabezas y evidentemente no veo yo una predisposición muy fuerte de los funcionarios, de los directores del fondo, el board, ¿no? O sea, el directorio, correr un riesgo de prestar un dinero que después probablemente va a ser motivo de enormes litigios y que seguramente el próximo... Pero no va a sentir presión desde el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta que Estados Unidos es quien más intereses tiene en todo esto, como para obligarlos a que, de todos modos, pese a todo lo que está señalando, le faciliten la plata al gobierno de Javier Milei? Claro, pero Estados Unidos está un poco chamoscado con esta historia, y eso lo dijo un señor que es el encargado de América Latina, designado por el presidente Donald Trump, que es Mauricio Claver Carone. Mauricio Claver Carone, que fue presidente del BID, ¿no es cierto?, dijo que se le hizo un préstamo hacia la Argentina y ese dinero se dilapidó por completo, dice, refiriéndose al préstamo que se le hizo en el año 2018 al gobierno de Mauricio Macri. Claro, cuando también Caputo estaba gestionando todo eso. El mismo personaje, digo, que Claver Carone haya dicho una cosa así, habla claramente de que dentro de Estados Unidos hay muchas dudas sobre si prestarle o no prestarle ese gobierno. Puede ser que de repente Trump no tenga tantas dudas, pero hay gente que tiene que poner la firma. Y además, supongamos que Estados Unidos dice, yo quiero ese préstamo. Bueno, pero él para eso tiene que conseguir que los principales países que están en el fondo y que no miran con buenos ojos a esta experiencia argentina de conseguir una ley así pasando por encima de la institucionalidad y mucho menos a un presidente que está vinculado a un negociado, a una estafa, ¿verdad?, de criptomonedas, por ejemplo, digo el caso de Alemania, el caso de Japón. Va a ser difícil que convenzan a los representantes de esos países para que acompañen a Estados Unidos en el caso de que Estados Unidos decidiera realmente apostar por este gobierno. No nos olvidemos de que se había hablado mucho de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Argentina, y ya Trump dijo que no hay libre comercio para nadie. Claro. Entonces... Sí. Atilio, lo último que le quiero consultar, estamos escasos de tiempo, lamentablemente. Bueno, ¿qué va a pasar con el Che Milei de Cristina? ¿Cómo cree que está viendo Cristina esto que está pasando hoy? A mí me parece que el Che Milei puede ser interesante así para seguir como una cosa académica o periodística, pero me parece a mí que ella como presidenta del Partido Justicialista tiene que pasar de la guerra de los tweets a una labor más efectiva de organización de su propia fuerza y de actualización del proyecto de la propia fuerza, que para mi manera de ver está muy añejo, desactualizado. No sé si ustedes vieron que publiqué ayer a la tarde en mi página web, atilioborón.com.ar, un comentario a una intervención que hizo García Linera hace 3 días acá en Buenos Aires, en el lugar donde yo trabajo, el Centro Cultural de la Cooperación, en donde yo tomo reflexión a partir de las palabras de Linera y en donde él decía una cosa muy importante, de que los proyectos que fueron viables en la primera fase de estos gobiernos progresistas en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, etcétera, hoy en día son proyectos que ya no responden a las necesidades de nuestras sociedades, y es absolutamente cierto, ¿verdad? Ahora, ese proyecto no está, ni aparece en los tweets del Che Milei, ni nada de eso. ¿Qué se va a hacer hoy?
concretamente. Y eso lo que me parece a mí que ella, como jefa del principal partido político, por lo menos hasta ahora, tendría que convocar una reunión de los mejores expertos que tenga el PJ y digan, bueno, estas son las 10 medidas, ¿verdad? No hay que hacer un gran programa, pero a ver, las 10 medidas fundamentales que la Argentina tiene que tomar para recuperarse de esa situación. Y eso hasta ahora yo no lo he visto. Eso no se logra conocer. Claro, tal cual. Le agradecemos un montón su tiempo, Atilio Boró, muy amable como siempre. Un placer poder escucharlo. Bueno, gracias a ustedes, un gran abrazo. Hasta luego.